Hoy vamos a ver historias de África en tiempos del Mundial. La vez pasada estábamos viendo un panorama general del África ahora que empieza el Mundial de Fútbol y estábamos contando un poco de su geografía y estábamos contando de su diversidad, de su variedad, de toda la cantidad de pueblos y de civilizaciones que están en ellas. Hoy vamos a hablar un poco de cómo son estos pueblos y cómo ha sido la relación histórica con estos pueblos, que ahora se ven en toda el centro de la página con motivo de la celebración de un Mundial de Fútbol. Entonces, abordar la historia africana tiene una cantidad de elementos que toca empezar a mirar, porque está mediada por una capa gigantesca de prejuicios. Primero, porque con la esclavitud, siendo la esclavitud el crimen histórico, uno de los crímenes históricos, si no el más terrible que hayamos cometido y que se haya cometido en la modernidad, para justificarlo moralmente. Porque usted no puede decir de buenas a primeras que es que usted va a coger a una persona, la va a privar de la libertad, la va a poner a trabajar hasta que se muera, la va a llenar de látigos, la va a mutilar si se intenta escapar, y a todos los hijos que esa persona tenga y a los hijos que esas personas tengan en el futuro y las siguientes generaciones les va a hacer lo mismo porque tienen un color de piel distinto al suyo. Ese cuento así echado no queda, no suena. Entonces se inventaron toda una manera de poder volver objeto a los africanos a través de la esclavitud, y se inventaron los europeos una historia de civilización y de barbarie. Entonces, ¿qué era? Que lo que pasa es que los estaban civilizando, que los cogían y los traían y los vestían como personas de bien y los ponían a trabajar en las plantaciones. Entonces, para justificar lo que es un maltrato y un horror así de grande, el otro se adjudica una especie de superioridad moral en la cual se cree poseedor de una civilización que cree que tiene el derecho a hacer eso con otros pueblos. Entonces ahí se va montando un prejuicio gigantesco, porque con esto los van a deprivar de educación, de gobierno, de política, de libertad, de dignidad, de todo lo que eso significa, quitándole los nombres y todo eso en el momento que fueron esclavos. Después, cuando ya se produce la abolición de la esclavitud, viene el colonialismo. Y el colonialismo era lo que habíamos visto la vez pasada, que era el reparto del África con el mismo argumento. Que es que lo que pasa es que los europeos, como son una civilización tan avanzada, necesitan portar esa civilización a todos los demás pueblos para llevarles algo de su gloria y dejarlos salir del atraso en el que se encontraban. Entonces aquí empieza a identificarse todo lo africano con lo que es salvaje, con lo que es incivilizado, con lo que es arcaico. Entonces es cuando se empiezan a poner este tipo de comparaciones, que el hombre blanco tiene religión y los africanos tienen supersticiones, que el hombre blanco tiene medicina y los africanos tienen brujería. Sí, que el hombre blanco tiene conocimiento y los otros lo que tienen son tradiciones orales. Entonces quedamos con este tipo de esquema en que hay quienes tienen el conocimiento, la civilización, y hay quienes no tienen nada de eso, y por eso fue que los esclavizaron y luego los colonizaron, se los repartieron. Luego la descolonización trajo las guerras civiles por todo el manejo colonial que se hizo de las tribus. Entonces es que no es sino que se liberen y se arrancan a cascarse. Y después, entonces, como hay fenómenos de sequía, entonces que allá no hay sino sequías y enfermedades y tragedias y desastres, y una tras otra capa de historia fue negando el África. O sea, detrás de todos estas etiquetas coloniales, la historia del África se fue haciendo invisible. Esto, por supuesto, llegará al punto extremo del extremo del extremo de lo inimaginable en el apartheid de Sudáfrica, que en su momento veremos en detalle. Pero es parte de lo mismo. Lo que pasa es que el apartheid es el extremo, o sea, ya es la versión más aberrante que se pudo dar de este esquema de civilización barbarie. Entonces, la historia del África se hace invisible
Y por eso vamos a ver a lo largo de este recorrido unos músicos del otro mundo. Y uno de los países que está clasificado para el Mundial tiene unos músicos impresionantes. Uno es Tinken Jaffa Coli. Y vamos a escuchar una canción que se llama Venga y Vea, que precisamente nos habla de este tema, de cómo su historia se hace invisible. Esta canción de un músico de Costa de Marfil, uno de los países clasificados del Mundial, que se llama Tinken Jaffa Coli, nos habla precisamente del problema de mirar el África. Entonces dice, venga y vea y no hable sin saber. Entonces, mi África no es lo que usted piensa. Mi África no es esa imagen que le han dado. ¿Por qué siempre muestran la misma foto? ¿Por qué siempre muestran el mismo reportaje? ¿Por qué siempre muestran la misma entrevista? ¿Por qué siempre muestran la sequía? Entonces dice, no es solamente sequía ni hambruna, porque nunca dicen una palabra acerca de nuestras grandes civilizaciones, acerca de nuestro valor histórico, porque nunca dicen una sola palabra acerca de los valores familiares, de la hospitalidad, de la manera como enriquecemos el corazón de las personas cuando se acercan a vernos. Cuando usted llega y la puede ver de otra manera, partirá mucho más rico de lo que llegó, porque habrá entendido el corazón de un pueblo grande. Venga y vea, y no hable sin saber. Entonces, eso es lo que va pasando. Se va negando la civilización africana, tanto que cuando descubrieron en el siglo XIX los grandes monumentos de piedra del antiguo reino del Gran Zimbabue, que es una cosa absolutamente colosal, dijeron que eso no lo podían haber hecho los africanos, que eso no había manera, que de dónde podían hacer los africanos un complejo arquitectónico y de piedra del tamaño del Gran Zimbabue, que eso lo tuvieron que haber hecho, que lo que pasa es que quedaban las minas del rey Salomón. Y surgió la leyenda de las minas del rey Salomón porque eso no lo podían haber hecho de ninguna manera los africanos. Eso tenía que venir de otro lado. Entonces ellos llegaban por Zanzíbar, que es una isla que queda diagonal, digamos, fuera del bloque continental africano. Hay dos grandes islas, Madagascar y otra que queda hacia el sur, que se llama Zanzíbar. Ese fue una fuente importantísima de civilización y de contacto con el mundo árabe. Entonces, cuando finalmente los europeos llegaron, uno de los sitios por donde llegaron fue por Zanzíbar. Y cuando se van dando cuenta que hay que ir al Gran Zimbabue, entrando por Zanzíbar al continente, y ven el Gran Zimbabue, no. Eso no lo pudieran haber hecho los africanos, porque ¿de dónde? Lo mismo que cuando encontraron toda la civilización de los mayas, que eso no lo pudieron haber hecho los mayas, que ¿cómo así que eso tienen que ser los extraterrestres? Sí, o sea, solo los europeos pueden haber cosas impresionantes. Si lo hicieron los demás, eso ya quiere decir que o fueron los extraterrestres o ahí quedaban las minas del rey Salomón. Entonces, pues no, eso lo hicieron los africanos, y el mundo y el ser humano nació en África. Y los primeros homínidos son de África. Y en Kenia se ven los cráneos en el Museo de Nairobi de los primeros homínidos, en el punto en que estaba despegando el surgimiento de la especie humana sobre el planeta Tierra. Eso está en África y se ve allá. Y tuvieron grandes civilizaciones. Tuvieron pueblos gigantescos, tuvieron países enormes, reinos maravillosos, que después fueron a ser desarticulados en el contacto con los europeos, cuando los europeos llegan con otro tipo de armas, que son las que van a terminar imponiendo y repartiendo, pero por las armas. Entonces, esta gente sí tuvo los reinos que habíamos hablado la vez pasada, grandes pueblos. Los Zulú llegaron, que eso también lo vamos a ver, ellos llegaron a tener un imperio, el imperio de Chaka Zulú, lo veremos en su debido momento. Tenía una forma de combate que era como las de las legiones griegas. Tenían el mismo tipo de estructura de los griegos, y con eso lograron dominar el África, y solamente hasta que se enfrentaron con los ingleses, después de haberles dado una batalla gigantesca, fue que sucumbieron al final ya por las armas de repetición, pero no porque hubieran sido, digamos, en su ley no fueron derrotados. Entonces, aquí hay grandes pueblos
Y esos pueblos no se pueden ver por toda esta cantidad de prejuicios con los que se aborda el África. Entonces, esta es la ocasión para empezar a mirar al África, para mirar su música, sus tradiciones, su concepto de la religión. Ellos tienen una religión basadas, unas en los espíritus, en todos los espíritus de esa inmensa y descomunal geografía que habitan, y basadas en los antepasados. Y tienen panteones tan complejos como los dioses griegos, que es el panteón Yoruba, pero en lugar de llamarse Zeus o en lugar de llamarse Apolo, pues se llaman Ochun y se llaman Changó y se llaman Yemayá. Sí, pero son tan dioses como los dioses griegos o como los dioses romanos. O sea, estos pueblos tienen unas civilizaciones enormes y tienen unas estructuras sociales y religiosas y unas estructuras clánicas y un sentido de la conservación histórica y de la tradición oral profunda. Entonces, aquí se van a dar dos tipos de mirada. Una son los pueblos africanos en su desarrollo histórico, en sus orígenes, en toda su mirada, en su sentido en sus lenguas, en sus familias lingüísticas, en sus travesías, en sus religiones, en su cosmovisión, en su manera de adaptarse a un continente extremo, donde las temperaturas y los climas han puesto grandes retos a la adaptación de los hombres durante miles de años. Y otra en la mirada de los blancos. Dentro de la mirada de los blancos hay una que quedó metida en otra de las imágenes que tenemos de África, la imagen del África que se fue descubriendo en el siglo XIX. En el siglo XIX empezó la exploración del África, y la exploración del África se va a dar, por un lado, la habían empezado siglos antes los portugueses, cuando habíamos visto que le dieron la vuelta al continente y pasaron por el Cabo de la Buena Esperanza y empezaron a entrar por ahí. Primero los portugueses bordearon y luego los holandeses entraron y después van a entrar los ingleses y los alemanes, y ahí empieza toda una exploración, otras que venían por Zanzíbar. Pero uno de los puntos que va a abrir el África para el mundo europeo, que va a permitir que se adentre en lo más profundo de su territorio, es una de las quimeras de la geografía, una de las ilusiones. África en el siglo XIX era, a la imagen de los europeos y de Occidente, lo que hoy puede ser la Luna, lo que fue la Luna en el siglo XX. Entonces, haga de cuenta las exploraciones espaciales. Ir al África en aquella época era una aventura de tales dimensiones que nadie se podía imaginar eso, y los que lo hicieron quedarían para siempre en la leyenda. Sin embargo, además, todavía persiste la imagen de esa África tan salvaje que ellos conocieron cuando se adentraron en su inmensa geografía. Hoy por hoy eso tiene carreteras, infraestructuras, grandes ciudades, es otra cosa. Pero todavía se tiene la imagen de algo recóndito, salvaje, por allá, porque las crónicas y las historias que llegaron en el siglo XIX quedaron como para siempre en nuestra imagen de África, y todavía nos remitimos a una África como la que ellos conocieron. Esta será la ocasión para ver el África del siglo XXI. ¿Y cuántas cosas están pasando en este continente con la llegada de la banda ancha del Internet por todo el Oriente y con toda la cantidad de nuevas proposiciones y nuevos proyectos que estos pueblos están haciendo, y con el nivel de modernidad que Sudáfrica tiene y el nivel de ancestralidad que también tiene? Entonces, la historia más increíble de la exploración del África está relacionada con una quimera que durante siglos intrigó todo el pensamiento y la imaginación de los europeos, tanto de la antigüedad como de la modernidad: el nacimiento del Nilo. ¿De dónde nace el Nilo? Semejante río que explica toda la magnificencia de los egipcios. Egipto queda en África. Egipto tiene una profunda influencia árabe. Egipto forma parte de los países árabes, pero Egipto queda en África. Y el antiguo Egipto, así de grandote, de maravilloso, de monumental, de complejo, de sofisticado, era una civilización que quedaba en el África también, junto con todas las demás.
y como está a las orillas del Nilo, y el Nilo es el que explica el don de la vida, ¿qué había producido y de dónde había salido ese don de la vida? Es la pregunta que se hicieron desde los griegos y que va a movilizar toda la imaginación y toda la exploración del siglo XIX. Esto es el libro que es egipcio, que es Egipto. Egipto es un país árabe y es un país africano. Y todo el norte del África es así. Argelia también, Marruecos también, son pueblos berber de otra comunidad de los pueblos antiguos del desierto con toda la influencia árabe, pero son países de África. Entonces, la idea del nacimiento del Nilo la habían empezado a buscar desde los tiempos de Ptolomeo, 150 años antes de Cristo. Ptolomeo, el astrónomo, el científico, dijo que el Nilo nacía en las montañas de la luna. No, pero mire, ¿sabe qué? Ese dato está muy vago. ¿Cómo hacemos para saber dónde quedan las montañas de la luna? Eso dijo Ptolomeo y no contó más. Los romanos, que no pudieron encontrar nunca el nacimiento, tenían un dicho. Cuando alguien estaba buscando lo que no se podía encontrar, algo que no existía, decían, aquel está buscando el nacimiento del Nilo. Era una manera de decir que lo que estaba buscando era imposible de encontrar. Y así siguió la leyenda, y en el siglo XIX empezó todo el furor por descubrir el resto del planeta, pero sobre todo por descubrir el África. Y entonces empezaron los exploradores. Entonces, era también el tiempo en que Egipto tenía un gran modernizador, Mehmet, que había mandado una comisión para navegar el Nilo hasta el nacimiento. Se encontró con el buchón. El papiro forma una, digamos, como una capa parecida a los buchones que hacen las lagunas y no se puede navegar de ahí para abajo. Entonces, la idea de saber del nacimiento del Nilo a partir de la navegación no se puede. Ya se supo en términos de Mehmet. Entonces va a haber un suizo que se llama Burckhardt. Y Burckhardt va a disfrazarse de mendigo y a mimetizarse y a entrar en el mundo de los africanos y de los árabes, y fue también de los hombres que empezó primero a ver las grandes civilizaciones. Y él decía que había llegado hasta Nubia, o sea, el Nilo, eso ya es Sudán, que el Nilo va mucho más para abajo, pero mucho más abajo de Nubia. Lo que pasa es que él no puede ver hasta dónde, pero va mucho más abajo de Nubia. Hay una parte del Nilo que nace en Etiopía, hasta ahí no hay problema, pero la otra, ¿dónde va? Entonces ya tenemos el dato, de para abajo no se puede navegar, pero sí es muchísimo más abajo de Nubia lo que nace. Entonces, un día llegaron unos misioneros alemanes. Iban a encontrarse con la tribu de los Kamba. Iban a llevar su misión religiosa. Llegaron todos vestidos de negro, íntegros de negro, de paraguas, en este solonón tan tenaz, en este calor. Y vieron un monte nevado, el Kilimanjaro. Dijeron, hay montes nevados y hay unas montañas. Y hay unas montañas que tienen nieve. Entonces eso resultó tan inquietante. Y ahí cerca están naciendo grandes ríos. Resultó tan inquietante ese chisme de estos dos misioneros que la Royal Society inglesa, que era la Real Sociedad Inglesa, era la que estaba inventando de la geografía en ese tiempo. Dijo, no, esto hay que averiguarlo. No nos vamos a poder quedar con ese chisme. Y para eso escogieron a un personaje como no ha habido otro en la historia, un personaje absolutamente sui generis. Se llamaba Richard Burton, pero no era el actor. No, él no se casó con Elizabeth Taylor, se casó con Elizabeth, pero no Taylor. Entonces, resulta que este personaje era un orientalista, hablaba todas las lenguas, fue uno de los primeros hombres blancos en llegar a la Meca. Él fue disfrazado, evidentemente. Él tradujo Las Mil y Una Noches, él tradujo el Arangaranga, los libros del placer, él conoció las grandes civilizaciones. Era un hombre atrapado en la era victoriana, pero con una mentalidad universal, capaz de escapar a los esquemas de su época y poder entender el mundo en el conjunto de la diversidad que enriquece tanto los pueblos y las civilizaciones. Este hombre era espía. De todos sus viajes cuenta lo que vio, pero nunca quiere era él en lo que vio. Tuvo una mujer que lo adoró.
Elizabeth, y que estuvo con él toda la vida. Era católica ella, estos son protestantes, en esa época eso no se veía con frecuencia. Y ella lo siguió, lo adoró, y cuando él murió, mucho tiempo después, ese es de los que va a morir viejo, lo va a meter en una carpa beduina a las afueras de un lugar de Londres donde lo enterró, como a él le hubiera gustado. Este hombre, el más capaz de todos, fue nombrado el director de la expedición para averiguar el nacimiento del Nilo y qué era este tema de las montañas nevadas que andaban diciendo los misioneros alemanes. Y se va para allá con un personaje inglés también, pragmático, un oficial, un hombre de empresas, digamos, un hombre de metas y de logros que no tenía todo este hálito romántico, mítico, absolutamente maravilloso que tenía Richard Burton, pero era un hombre de ejecuciones y de proyectos. Se llamaba Specs. Burton y Specs van a buscar las montañas de la luna. Y empiezan, esto lo van a buscar por abajo, ¿sí? Lo empiezan a buscar y porque no pueden, por arriba ya sabemos que no se puede navegar. Entonces lo están buscando desde los extremos de abajo. Y van a tener una ruta absolutamente increíble, les va a pasar de todo porque el África en esa época era un mundo que no tenían los europeos, nunca habían llegado allá. Siempre que hablamos del descubrimiento es cuando los europeos lo ven. Las cosas pueden haber existido hace más de 25 siglos, pero el día que un europeo las vio quedó descubierta. Entonces, y esos son los que llaman los exploradores, como que los africanos no hubieran trasegado durante siglos por toda su geografía inmensa y descomunal. Entonces, estos llegan y encuentran un lago, el lago Tangañika. Esto tiene que ver con el nacimiento, aquí es que nace el Nilo. Y después siguen avanzando y van a encontrar un río, que es el río Cajera. Luego encuentran otro lago, el lago Victoria. Entonces hay un montón de elementos, pero todavía no tenemos claro exactamente dónde nace el Nilo, pero hay un río, un afluente del Victoria, que es el Cajera, el río Cajera, que es muy importante. Pero ellos dicen, lo encontramos el nacimiento del Nilo. Entonces, pero ya cuando van a regresar a Europa y a Londres para contar la historia, en ese momento Burton cae enfermo, terriblemente enfermo, porque les pasó de todo durante la travesía, tuvieron cegueras temporales, fiebres, de todo. Y le dice a Specs, espéreme antes de contar lo que descubrimos, espéreme antes de situar este afluente y este lago, espéreme. Y Specs tenía que esperar a que él se repusiera, pero en lugar de ser como Howard Carter y Lord Cardon, que son los que van a descubrir el tesoro de Tutankamón, y Howard Carter va a esperar hasta que llegue Lord Cardon a poder abrir el tesoro, se le puede la ambición y se va para la sociedad real y se atribuye todo el descubrimiento y saca de taquito a Burton. Y Burton, que no está pintado en ninguna pared, cuando ve lo que le hace, se van a volver enemigos totales ellos dos. Y le va a decir, pruébemelo. Sí, usted dice que encontró el nacimiento del Nilo, pruébelo. Vaya, vamos a hacer un debate ante la Real Sociedad Británica y usted va a mostrar sus pruebas y yo muestro las mías, a ver si usted realmente descubrió eso. Porque se había apropiado de todo el crédito del descubrimiento, siendo Burton el jefe de la expedición. Sí, eso se le había confiado, era Burton. Y lo descubrieron juntos. Entonces, el día del gran debate, cuando se iba a saber toda la verdad, cuando todo iba a quedar perfecto, en ese momento, el día anterior, Specs salió de cacería y en un accidente de caza se dispara y se mata. Él, digamos, fue un accidente, él no se suicida, fue un accidente y nunca llegará al debate. Así que nunca supimos si ellos dos en ese momento descubrieron el nacimiento del Nilo. Eso se llama la búsqueda de las montañas de la luna. Burton, por su parte, va a continuar toda su exploración y va a morir a los 80 años, pero nunca pudo probar en vida que él había descubierto también el nacimiento del Nilo. Entonces, como la cosa estaba así, esta es una primera parte.
tenemos el suizo, tenemos los expedicionarios, los misioneros alemanes, a Burton y Spex. De otro lado, hay un personaje absolutamente hermoso, absolutamente bueno de corazón, un hombre realmente hecho de una pasta que lo hacía hermano de todos los seres humanos y que para las condiciones y para la mentalidad de la época era un hombre de una sensibilidad que uno no se puede imaginar. Era Livingstone. Livingstone llega a Ciudad del Cabo y él es, por una parte, él es escocés. Nació en una familia de una pobreza y de una contaminación de las minas escocesas, de esas bien terribles. Y él va a conocer la inmensidad y su corazón literalmente va a quedar en África. Entonces él empieza a subir y a subir buscando las montañas de la luna y buscando el origen del Nilo, y buscando el origen del Nilo se va a encontrar con las grandes cataratas, sí, con las cataratas Victoria, se va a encontrar con el río Zambezi. Les puso Victoria porque en esa época a todo el mundo le ponía Victoria. No ve que el Imperio Británico era el que dominaba el planeta y una de cada 4 personas era súbdito de la reina Victoria, entonces se le puso Victoria a las cataratas y va subiendo, y en esa travesía va recorriendo un montón de países, de lo que hoy es Zambia, de lo que hoy es todos esos, de lo que hoy es Uganda, de lo que hoy es Burundi, de lo que hay una cantidad de países las va recorriendo él. Y en Zambia es donde va a encontrar las cataratas. Cecil Rhodes, el que estábamos viendo la vez pasada y vamos a ver más, era el inglés que tenía un proyecto de una África británica del Cabo al Cairo, unida a través de un ferrocarril que efectivamente hoy existe, pero su proyecto casi se realiza. Este hombre se había apoderado de una gigantesca porción de tierra, que llamaría en honor a sí mismo Rodesia. Y esta Rodesia, la parte norte de Rodesia hoy es Zambia, la parte sur hoy es Zimbabue, y antes estuvo también vinculada con lo que hoy es Malawi a través de un territorio que en esa época se llamaba Nyasaland. Todo esto formaba parte de los repartos. Y todo esto se les va apareciendo por el camino y va llegando hasta que un día Livingstone se va a perder. Y nadie vuelve a saber de Livingstone. Nadie. Entonces, en ese momento, un periódico de Nueva York, el Herald, va a lanzar una campaña para ver a quién se le ocurre encontrar al doctor Livingstone. Y va a surgir un personaje de origen galés, que es un hijo de madre soltera, que no tiene reconocimiento de su padre, nacido en Estados Unidos, pero de origen galés, un hombre que no estaba situado en ninguna parte y que va a encontrar su lugar en la historia a partir de su seguimiento del aviso que había salido en el periódico. El hombre se llamaba Stanley, y Stanley fue a buscar al doctor Livingstone con una expedición gigantesca de 400 personas para encontrarlo, a ver si juntos seguían buscando las montañas de la luna. Entonces, primero, él originalmente va a buscar al doctor Livingstone, y después de una travesía, la cosa más increíble, va a encontrar un hombre casi moribundo, muy debilitado. Era el único hombre blanco que había en toda esa región. Nunca antes había llegado nadie de los europeos, y cuando lo vio es la famosa historia, la famosa frase de el doctor Livingstone, supongo, y le llevaba provisiones y lo salvó, y durante 2 años más le aguantaron las provisiones para la siguiente travesía del doctor Livingstone, y así va a empezar a nacer la leyenda de Stanley y Livingstone buscando el nacimiento del Nilo. Y siguieron allá, y Stanley va a encontrar otro lago. Y dice, bueno, y entonces hay un lago Alberto, hay un lago Tanganyika, hay un lago Victoria, hay un río Cajera. Todo el mundo está encontrando un lugar diferente. Livingstone seguiría su travesía, nunca volvería a Europa. Stanley trató de persuadirlo por todos los medios que regresara con él y que terminara la expedición, pero Livingstone tenía su corazón en el servicio que él consideraba que era tan importante. Livingstone es un hombre que va a cuestionar profundamente la esclavitud, profundamente el trato que los europeos le daban a los pueblos africanos, profundamente todo eso, lo va a denunciar como algo que no es compatible con el credo de la hermandad de los hombres. Y él va a ser un científico
de talla mayor, va a ser un científico, va a ser un aventurero también, va a ser un misionero, va a ser un hombre de fe, va a ser un hombre de ciencia, y siempre cuando se habla de los exploradores, se habla de los hombres blancos. Pero él tenía dos ayudantes, Susa y Abdullah, que lo acompañaron a lo largo de toda su travesía. Cuando él va a morir en el corazón del África, sus dos ayudantes, las dos personas que estuvieron con él y que le hicieron posible todos sus descubrimientos, van a hacer una cosa que es apenas digna de la historia. Van a sacarle el corazón y lo van a embalsamar el cuerpo para llevarlo hasta Zanzíbar, esos son 900 kilómetros del punto donde él murió, y entregárselo a los ingleses. Pero el corazón se lo sacan y lo entierran en África. El corazón del Dr. Livingstone está enterrado en el África. Y van a llevar su cuerpo y lo van a entregar en Zanzíbar a los ingleses. Pero al entregar su cuerpo llevan todas las investigaciones científicas, todo lo que él descubrió, todo, él hizo mapas, él lo que quería hacer era mapas, y mientras tanto descubrió las cataratas del Victoria y todo eso, iba poniendo mapas. En Zambia, una de las ciudades se llama Livingstone, y él va poniendo todo esto, y gracias a este esfuerzo gigantesco de Abdullah y de Suso, ellos pudieron, el mundo conoció todas las investigaciones. Más adelante ellos fueron condecorados por la Real Sociedad Británica, y los restos de Livingstone hoy repasan en la abadía de Westminster, y hay en Edimburgo, su ciudad natal, un monumento maravilloso en el centro de esa hermosa ciudad a Dr. Livingstone. Stanley, por su parte, tenía una beta de negociante y siguió para arriba y se fue metiendo en el río del Congo y descubrió que ahí había una cantidad de riquezas. Fue y le propuso el proyecto a los ingleses no le pararon bolas. Le propuso el proyecto a los norteamericanos no le pararon bolas. Le propuso el proyecto a los belgas, y el rey Leopoldo de Bélgica le dijo, claro que sí, pero por supuesto. Y se hicieron a un país gigantesco que es el Congo, hoy Zaire. Después Zaire, de nuevo Congo. Pero ese Congo, el Congo belga, por todos ellos cuando lo colonizaron tenía los nombres de Stanleyville, de Leopoldville, de Elizabethville, por eso, por Stanley. Entonces Stanley se va a volver un negociante durísimo y va a seguir arriba, y va a encontrar el corazón del África. La vez pasada habíamos dicho que hay un momento en donde se entran en las grandes selvas. Eso ya es a la vera de lo que va a ser el Congo. Más adelante, sobre estos caminos, es que Joseph Conrad va a escribir El corazón de las tinieblas. Y el siglo XIX va creando, digamos, toda una sed de aventura. Pero el descubrimiento del Nilo no se podía hacer de una manera total y concluyente hasta que no existiera la aviación. Porque desde ahí, si no era desde el aire, no se podía saber exactamente lo que pasaba. En 1952 es cuando van a encontrar finalmente y van a poner un monumento a ese afluente del río Cajera, donde Spex dijo que nacía el Nilo. O sea, a la hora del que lo descubrió fue Spex. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que esto es un sistema hídrico que liga los lagos con el afluente. El Nilo nace de todos esos lugares, como la estrella fluvial de Colombia, de donde nacen todos los grandes ríos. Entonces, el Nilo nacía en todos esos lugares. Sí, en el afluente del Cajera, claro que en el lago Victoria, también porque todos están conectados. Y de ahí es que van haciendo el gigantesco Nilo, ¿sí? Y entonces para eso, esto ya es en el África, bien interior en el África, ¿sí? Y esa búsqueda, la quimera, además porque ahí, donde dijeron los misioneros, hay unas montañas, y esas montañas se llaman los montes de Rwenzori. Y esos montes de Rwenzori, que quedan ahí donde se desarrolla todo el sistema hídrico, donde están los lagos y el afluente del Cajera, esas son las montañas de la Luna, donde dijo Ptolomeo que quedaba el nacimiento del Nilo 150 años antes de Cristo. Pero esta quimera, esta búsqueda de lo imposible, fue la que hizo que el África fuera conocida por los europeos.
porque fue buscando el nacimiento del Nilo que empezaron las grandes expediciones. Era alrededor de la fascinación por los egipcios. Y era alrededor de la sofisticadísima cultura de los egipcios, que dicen, bueno, pero si toda la cultura se explica por un río, y ese río es el que les da el don de la vida, ¿dónde nace ese río que recorre casi la mitad del África? Y alrededor de la leyenda es que van a llegar los exploradores. Entonces los exploradores van a abrir un imaginario de una África agreste, salvaje, impenetrable, llena de penurias, llena de pestes y de enfermedades y de cegueras temporales, fascinante, maravillosa, pero a la vez llena de peligros. Y esa imagen de los exploradores fue la que quedó inscrita en la memoria colectiva, como si África no hubiera avanzado nada desde el siglo XIX, en que los exploradores llegaron buscando el nacimiento del Nilo. Esa África ya no existe. Hay lugares que siguen siendo ancestrales y que siguen manejándose como durante todos los siglos. Y hay lugares donde están las grandes ciudades, y hay lugares donde están las grandes sabanas, y donde se conserva el planeta en toda la magnificencia de la madre tierra. Pero el África salvaje del siglo XIX quedó en el siglo XIX, aunque hoy todo el mundo se la imagine como ellos la pintaron, porque es que lo que tenemos son las crónicas de ellos. Tenemos sus historias, sus mapas, sus leyendas, sus penurias, todo lo que les pasó. Y por eso se detuvo en el tiempo la mirada del África, como que estuviéramos todavía en los pasos de Stanley. Inclusive ahorita que hicieron un reality reconstruyendo la ruta de Stanley y Livingstone, todavía eran unos blancos con un montón de gente que les ayudaba a cargar las provisiones, y todavía existía el mismo esquema de un explorador blanco ayudado por una inmensa cantidad de población nativa sin nombres y sin identidades, buscando con los ojos blancos el descubrimiento del África. África primero no necesita ser descubierta. Es un continente milenario con una formación geológica muy anterior a la nuestra. Y segundo, tiene una historia ancestral que está debajo de todo esto. Entonces, para los europeos era la gran aventura, era el descubrimiento del Nilo. Después vamos a ver que era la llegada de los holandeses, que van a empezar a cultivar la tierra y luego van a hacer una gigantesca travesía hasta los estados de Transvaal y Orange, llena de penurias, llena de problemas, llena de enfermedades. Entonces, esas travesías de los blancos avesados, llenos de con espíritus aventureros y con una capacidad enorme de sacrificio, que dejaban el alma, el cuerpo y el sufrimiento en el anhelo infinito de seguir caminando el África, es lo que para los europeos significaba el África. El descubrimiento de los científicos que se le medían a lo que fuera con tal de llegar a encontrar las montañas de la luna, o con tal de hacer la gran travesía que harían los holandeses para llegar a Transvaal y a Orange. Pero detrás de las historias de los grandes exploradores y de los aventureros, así como detrás de las historias de los que hicieron el terrible e infame tráfico de esclavos, así como detrás de las historias de los que luego se harían el reparto de Berlín y entrarían a tomar posesiones de una tierra que no era de ellos, sobre planos como los urbanizadores piratas, así como existen todas esas visiones de los blancos que fueron a extraer minerales, que fueron a sacar las riquezas, que fueron a crear imperios sobre la riqueza de los pueblos originarios del África. Detrás de todas esas historias, que son las referencias europeas, existen pueblos que han habitado esas tierras desde los orígenes del mundo. Existe una historia de civilizaciones, existe una historia de formación de valores, una historia de religiones, una historia de sueños, una historia de grandes relatos, una historia de grandes imperios. Y esa historia de grandes imperios, de enormes civilizaciones, esa que ellos reclaman que vengan a ver, esa donde se formaron los valores del mundo africano, esa donde existió el gigantesco imperio de Shaka Zulu,
Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, la formación de los pueblos ancestrales en el África profunda del comienzo de los tiempos y de los grandes imperios y civilizaciones. Entonces, desde los espacios del mundo africano que se hace de nuevo visible en tiempos de un mundial, desde los espacios del Dr. Livingstone con su gran corazón, de Stanley con su sentido de los negocios, de los misioneros todos vestidos de negro con una sombrilla en las montañas de la luna, de las visiones de Ptolomeo, de las quimeras de la geografía y de la eterna e inmutable existencia del África consigo misma, en el vaivén de los tiempos y en el cambio de las miradas de Occidente hacia el continente donde se originó la raza humana. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.